Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un feliz inicio de semana le desea a todo el equipo técnico y periodístico de nuestra casa y por supuesto de Noticia, que comienza con titulares. Se los presentamos. En Noticia, Cuba, recta final para la consulta popular de este domingo. Más de 8 millones de personas decidirán si aprueban o no el nuevo texto constitucional. Tenemos el análisis desde La Habana. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Campaña Estados Unidos fuera de Venezuela, fuera del país, se extiende dentro y fuera de esta nación suramericana. Gobiernos y pueblos acompañan al país en momentos en que Washington reitera sus amenazas. Tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Chile. 53.000 áreas quemadas, 96 incendios forestales, 42 activos. A este complejo balance que entregan las autoridades la jornada, le dicen ahora que esto es parte responsabilidad en la Araucanía del pueblo mapuche. El pueblo mapuche evidentemente ofrece de inmediato una respuesta. Tenemos la información. En todo ello el análisis de Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia, Cuba inicia el conteo regresivo de cara a este domingo 24 de febrero, cuando el pueblo tendrá que decidir en las urnas si aprueba o no el nuevo texto constitucional que fue ampliamente debatido por varios meses en todo el país. Nueva Carta Magna ratifica el carácter socialista de esta nación caribeña. Detalles a continuación. Más de 8 millones de cubanos están llamados a participar en el referendo de este domingo 24 de febrero para ratificar o no la nueva constitución de la nación, que sustituirá a la vigente desde 1976. La víspera, más de 25.000 colegios electorales abrieron sus puertas para efectuar un simulacro de cara al próximo domingo. Durante el ensayo se verificó el desarrollo eficaz del proceso de votación, escrutinio y tramitación de los resultados. También este fin de semana las autoridades electorales destacaron el exitoso desarrollo del referendo en el exterior. Para ello, el CNE dispuso un total de 122 circunscripciones electorales especiales en las embajadas y centros de 130 naciones. La nueva Carta Magna nace del aporte del pueblo, que del 13 de agosto al 15 de noviembre de 2018 participó en más de 133.000 reuniones para opinar sobre el documento. Estos aportes fueron debatidos en la Asamblea Nacional e incluidos en el texto. El documento está conformado por 229 artículos, 11 títulos, 2 disposiciones especiales, 13 transitorias y 2 finales. La nueva Constitución ratifica el carácter socialista de la mayor de las Antillas, con la guía del Partido Comunista, e incluye avances en materia de organización del Estado, economía y sociedad. En un mensaje en Twitter, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó este lunes que esta Constitución garantiza y preserva el acceso universal y gratuito a la salud pública y a la educación, y defiende el respeto a la dignidad humana. Por su parte, la vocera de la Comisión Electoral Nacional, Cecilia Valdés, aseguró que la cultura cívica de los cubanos y su compromiso con el progreso del país permiten vaticinar una asistencia masiva al referendo. Queda en manos del pueblo el futuro y los avances próximos de la nación. ¿Cómo se prepara en esta semana no solamente autoridades, sino el pueblo? De esto conversamos con nuestro corresponsal en La Habana, Alien Fernández. Alien, muy buena noche. De eso te preguntamos. Esta es la recta final de un proceso que lleva varios meses. Ahora, evidentemente, el definitivo. ¿Cómo se percibe entonces este hecho en el inicio de la semana? Muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches, un gusto saludarte a esta hora. Bueno, el debate está en el interior del país, está en todos los sectores de la sociedad cubana, porque precisamente esta Carta Magna actualiza
todos los cambios económicos, políticos y sociales que ha experimentado el país en los últimos años y por lo tanto lo que propone, lo que está redactado implica a prácticamente toda la ciudadanía. Hay cuestiones en las que algunas personas, aun cuando se realizó un amplio proceso de consulta popular, recordemos, Tatiana, que fue durante 3 meses que los ciudadanos pudieron aportar artículo por artículo sus criterios, sus consideraciones. Bueno, aún hay personas que pueden no estar de acuerdo en alguna de las cuestiones del texto. Sin embargo, cuando uno conversa con los ciudadanos dicen que lo más importante es la Constitución en sí, es decir, qué plantea en sentido general esta Carta Magna, que como adelantaban ustedes en el material que me antecedió, bueno, pues preserva las conquistas sociales, las conquistas de la Revolución Cubana, pero también hay cosas fundamentales que cambian, que se modifican a partir, como decía, de los cambios que ha experimentado el país. Tatiana, hay que decir que este fin de semana ya comenzó la votación cuando los ciudadanos cubanos que cumplen misión oficial fuera de Cuba ejercieron su derecho al voto. Y en esto me gustaría detenerme un instante porque estamos hablando no solamente del personal diplomático, estamos refiriéndonos también a los colaboradores cubanos, a los miles de colaboradores cubanos que en prácticamente todo el mundo brindan sus servicios. Doctores, otras especialidades médicas, también profesores de educación física, entrenadores. Por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, durante el fin de semana votaron más de 22.000 colaboradores. Y esto ocurrió en 331 de los 335 municipios de Venezuela. Es el lugar donde mayor número de cubanos se encuentran en misión oficial. Tatiana, y también como parte de los preparativos y como parte también de la expectativa ciudadana, hay que referirse a lo ocurrido durante la jornada de ayer en la llamada prueba dinámica, que no es otra cosa que un ejercicio práctico para comprobar la disponibilidad de los recursos materiales, los recursos técnicos, también la organización y preparación de las autoridades electorales para garantizar el éxito de la jornada de votación del próximo 24 de febrero. Se espera que mañana martes la Comisión Electoral Nacional ofrezca alguna información ya concreta de los resultados, pero ha trascendido, digamos, ha llegado de varias provincias del país que aun cuando se detectan fallas específicas, de manera general la organización, el cumplimiento de los planes que se han previsto para estos casos es lo que ha primado. Durante toda esta semana se van a estar corrigiendo estas cuestiones para que el 24 salga todo como se concibió desde un inicio. También, Tatiana, hay que recordar que hay varias regiones de la capital cubana que sufrieron afectaciones como consecuencia del tornado que azotó estos sitios el pasado 27 de enero y sin embargo está garantizándose la posibilidad de que los ciudadanos participen de este ejercicio de participación política donde en definitiva en poco más de 6 días estarán decidiendo si aprueban o no una nueva Carta Magna en la nación caribeña. Tatiana. En este ejercicio de participación política y tú como corresponsal de Nuestra Casa, que durante todos estos meses le has seguido el pulso precisamente a este proceso que ha ido avanzando del conocimiento de lo que se encuentra allí en esta cartilla, en físico y en internet, en este momento, ¿cómo seguirle al pulso a eso? ¿Cuáles son los asuntos que más interesan o que más notoriedad se generan por parte de la población? Sí, Tatiana, en primer lugar vamos a retomar un poquitico lo que decía en cuanto a lo de la consulta popular, porque lo ocurrido allí fue que durante este proceso los cubanos hicieron más de 1 millón de planteamientos y esto llevó a que el borrador se modificara prácticamente en un 60%. Esto evidencia lo que tú me preguntabas, el interés de los ciudadanos y cómo hay temas que involucran a prácticamente toda la sociedad cubana. Sin lugar a dudas, hay cuestiones esenciales, no podemos decir de ruptura en cuanto al texto anterior,
pero sí de actualización de las condiciones, por ejemplo, económicas del país, cuando en este documento se recoge explícitamente la categoría de la propiedad privada. Durante muchos años, lo ha dicho la dirección política del país, se abordaba mediante eufemismos, llamándole, por ejemplo, trabajo por cuenta propia, a lo que en definitiva no es otra cosa que el sector privado, el sector no estatal. Eso queda claramente registrado también. Otra cuestión significativa cuando se reconoce el Estado cubano como un Estado laico, lo cual han dicho incluso muchos creyentes en Cuba, hay que verlo en dos direcciones, porque es la autonomía que tienen las instituciones religiosas de que el Estado no interfiera en sus asuntos, pero también la autonomía que tiene el Estado para que las instituciones religiosas no interfieran en los asuntos que tienen que ver con el Estado. Es un debate amplio, por supuesto, que, como tú sabes, no está exento de la más amplia polémica en las redes sociales. Hay, por supuesto, una campaña, la tradicional campaña de los enemigos de la Revolución Cubana, una campaña por el no, queriendo manipular, digamos, la manera de entender este fenómeno, que es en esencia un fenómeno jurídico, cuando llaman a votar no, asumiendo como que esa votación significaría desmantelar el sistema político cubano, la Revolución Cubana, en caso de primar el no. Y para nada, lo que se ha estado diciendo es que en caso de que se ganara el no, lo que sucedería es que volveríamos a la Constitución vigente, a la Constitución de 1976, que es una Constitución socialista revolucionaria, pero que no tiene, por supuesto, los cambios que han estado suscitándose durante los últimos años. Yo puedo decirte, Tatiana, que el debate ha sido profundo, ha sido abierto, no solamente en la ciudadanía, cuando uno camina por las calles y las personas de manera abierta dicen cualquier cuestión sobre lo que contiene el texto, también en el Parlamento se vio un Parlamento público, en vivo, por la prensa nacional, que debatió, que entraron en contradicciones y se intentó encontrar el consenso. Y algo muy significativo y que resaltan los analistas es que en un momento como este, donde una nueva generación va asumiendo los principales cargos del Estado y del gobierno en la mayor de las Antillas, esta votación sí es también de algún modo un termómetro para medir el consenso político en torno al proyecto que es la Revolución Cubana en otro contexto, en un contexto, como decía, donde hay nuevos líderes poco a poco asumiendo y que será cada vez mayor el liderazgo del país. Muy interesante todo esto que nos dices. Un asunto más para despedirte ya en concreto. Esta semana en el servicio informativo de Telesur, en Noticia, tendremos el análisis y las distintas visiones de este proceso que sin duda es histórico, pero ya centrados en el domingo, la expectativa que hay con respecto a los 8 millones de cubanos que están listos para ir a votar y el momento además de conocerse los resultados. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, mañana, como te decía, la Comisión Electoral Nacional va a ofrecer alguna información no solo sobre el resultado del ejercicio del ensayo electoral del pasado domingo, de la jornada de ayer, sino también de cómo va a transcurrir la jornada del domingo. Tradicionalmente, lo que sucede es que se va dando durante las primeras horas un parte de participación ciudadana, cómo se va comportando la participación, y presumiblemente al filo de la noche se podría tener ya un resultado final de lo ocurrido. Reitero, debemos esperar a mañana que las autoridades electorales esclarezcan un poco más cómo va a transcurrir el proceso, pero sí te puedo adelantar que va a haber una transmisión, una programación especial de la radio y la televisión, la prensa nacional, para informar minuto a minuto lo que sucede. Por supuesto que es un proceso ampliamente abierto, democrático, donde los líderes del país, los principales dirigentes del Estado, del gobierno y el Partido Comunista se intercambian con el pueblo porque van a votar allí en sus comunidades. También, Tatiana, y esto es importante, para esta jornada en particular, como los ciudadanos no están votando por un representante del gobierno local, sino están siendo consultados sobre un asunto nacional, pues aquellas personas que no se encuentran en su zona de residencia por disímiles razones podrán votar en colegios especiales. Esto se ha habilitado, por ejemplo, en universidades donde hay alumnos que hacen vida allí,
y están fuera de sus provincias, también en hospitales, en terminales de ómnibus. Una de las prioridades de las autoridades del país ha sido que la mayor cantidad de ciudadanos pueda participar, pueda hacer suyo este proceso. Desde que se dio a conocer la redacción del documento por la comisión de 33 diputados hasta el proceso de discusión en la Asamblea Nacional, luego la consulta popular y finalmente la aprobación definitiva por parte de los diputados. Un asunto que genera muchísimo debate, muchísima polémica y que va a marcar, en definitiva, el rumbo de la nación cubana en caso de que la voluntad popular decida que este país tenga una nueva constitución. Como tú decías, nosotros estaremos pendientes porque eso será noticia. Esa será, entre otras cosas, la encuesta definitiva. Gracias, Alien, por todos esos detalles. Muy buenas noches. Hasta mañana. Ahí estaba nuestro corresponsal permanente en La Habana. Le reiteramos a lo largo de toda esta semana aquí en Telesur Noticias, por supuesto en Noticia, tendremos uno de los bloques, uno de los segmentos de información, análisis dedicado a este proceso histórico para la nación caribeña, para la mayor de las Antillas. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela. La campaña Estados Unidos fuera de Venezuela se extiende dentro y fuera de la nación. Tenemos precisamente las imágenes de esto. Gobiernos y pueblos acompañan al país en momentos en que Washington reitera sus amenazas. Por supuesto, el gobierno responde esta noche. Tenemos esa información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticias Venezuela nos centramos en Hands Off Venezuela, Manos Fuera de Venezuela, una campaña que manifiesta su profunda solidaridad al país que enfrenta una batalla, una situación de batalla diaria de resistencia contra la persistente amenaza del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados. Detalles a continuación. El mensaje del presidente Nicolás Maduro dirigido a Donald Trump ha sido impulso de la campaña mundial de apoyo a Venezuela, que cada vez toma más fuerza. Un país que enfrenta los constantes ataques mediáticos y económicos perpetrados por las injerencias del gobierno estadounidense. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump. Organizaciones sindicales y movimientos sociales internacionales han levantado la consigna Manos Fuera de Venezuela desde sus espacios durante más de 16 años. Una campaña que tuvo inicios con los primeros actos intervencionistas por parte de los Estados Unidos durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando medios venezolanos e internacionales dieron paso a una ola de noticias falsas que acusaban de régimen impopular a una administración que apenas cumplía su tercer año de gobierno. De la mano de Alan Good, fundador de la campaña, más de 30 delegaciones sindicales se han unido para rechazar los intentos de invasión en Venezuela. Otro ejemplo de ello fue la conferencia en Reino Unido, que reunió a más de 100 estudiantes en Londres por parte de la Federación de Estudiantes Marxistas en Gran Bretaña para abordar la problemática. Cualquiera que recuerde acerca de armas de destrucción masiva sabrá las excusas que dieron para el bombardeo de Libia. Sabrá que el imperialismo siempre trata de encubrir cualquier intervención con justificaciones. Una intervención agradable, humanitaria y pacífica que luego consiste en volver un infierno a todo un país, destruyendo todas las infraestructuras, para entonces imponer un gobierno de títeres de Estados Unidos. Esto es lo que quieren hacer en Venezuela. Por esas razones decimos manos fuera de Venezuela. Debemos oponernos al imperialismo. Por su parte, venezolanos han salido a las calles por más de 2 semanas para sumarse a la campaña que exige al gobierno de Donald Trump y a sus aliados mantener las manos fuera de Venezuela en respeto a su soberanía. Una campaña que se mantiene mientras que el gobierno venezolano continúa con los llamados de paz, además de manifestar su disposición al diálogo para enfrentar la problemática interna del país sin injerencias por parte de gobiernos instigadores que intentan violar la constitucionalidad y gobernabilidad del territorio venezolano.
Ahí están los hechos sobre los que ofrecemos el contexto, sobre los que analizamos. Para ello nos acompaña Hernán Vargas. Hernán es analista internacional, miembro de la Secretaría Continental de Álvamo Movimientos, miembro del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela. Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Sorprende o no debería sorprender que hasta de las partes más lejanas del mundo se encuentren mensajes, concentraciones, movilizaciones? Vemos en pantalla tradicional, por supuesto no en algunos países donde se bloquea la información, pero está allí los hechos reales y en las redes sociales. Pues creo que por un lado, más que la sorpresa, es un tema de las energías que nos conecta al pueblo venezolano ver en este momento todas las reacciones de dignidad de los pueblos del mundo, en los 5 continentes, desde todas las regiones. La gente manifestando además un mensaje de sensatez, ¿no? Por un lado planteando la defensa de la soberanía venezolana, pero también además conectándose con lo que el pueblo venezolano en este momento está planteando, que es que no puede haber una guerra impuesta por los Estados Unidos en este momento y que la voluntad fundamental de este pueblo es la paz. Yo te pregunto si esto sorprende, porque llama la atención que a miles y miles de kilómetros en cualquier otra parte de las latitudes se comprenda también el momento que está viviendo Venezuela. Es una cosa realmente, es de los acumulados de este tiempo, fundamentalmente sobre lo que estamos construyendo. Y creo que además nos da un mensaje en el caso de Venezuela de la necesidad de lo que el presidente ha denominado asumir a Venezuela como un epicentro de la lucha contra el imperialismo. Porque ciertamente, como tú dices, hay una visión clara del resto del mundo de que en Venezuela se está peleando una batalla que es la misma que están peleando esos mismos pueblos que hacen suya la lucha venezolana, y que creo que es una oportunidad real para que nosotros justamente asumamos una campaña definitiva de lucha contra el imperialismo. Porque ciertamente lo que está ocurriendo en Venezuela es una señal de desesperación del imperialismo yanqui, ¿no? Que necesita recomponer una hegemonía que 20 años atrás tenía de manera indisputa, ¿no? En este momento está completamente disputada por un mundo que ciertamente, como planteó Hugo Chávez, se avanza hacia la construcción de distintos polos de poder, polos de la política, multicentros regionales, y frente a eso los Estados Unidos, en un acto de desesperación, básicamente le declara la guerra a Venezuela para tratar de recomponer su hegemonía. Entonces es el momento de la contraofensiva de los pueblos frente a este acto desesperado de los Estados Unidos. Y ciertamente desde afuera los pueblos nos están dando un mensaje. Y allí también es importante preguntarte desde esta perspectiva del análisis lo que ha pasado con los medios de comunicación corporativos que priorizan en sus naciones los temas de Venezuela por encima de los propios, aunque hayan serísimos problemas y dificultades en cada una de estas naciones. ¿Qué sucede entonces con esa matriz de opinión que ha intentado imponerse? Tal vez por alguna otra vía, ¿cómo se ha logrado escabullir? De hecho, también esto ha sido producto de análisis mediáticos e intelectuales. Sí, ciertamente lo que tú planteas desde el comienzo es fundamental. Esa conexión que se ha construido entre pueblos, de lo que ha significado la Revolución Bolivariana, es central, y ciertamente desde ese punto de vista es una sorpresa. Pero también ahí es necesario identificar, justamente, hoy Donald Trump hablaba de libertad, y uno piensa inmediatamente en Galeano, en aquella idea del mundo al revés, porque ciertamente estamos hablando de una libertad que es la libertad de los poderosos para imponernos dictaduras, ¿no? Y una expresión de eso es la dictadura mediática. En este momento estamos viviendo nuevamente, como en el 2002, aquella idea de la revolución no será televisada, el pueblo venezolano no será televisado, incluso lo que el mismo presidente Maduro ha planteado no será televisado. Recientemente, en algunas entrevistas que se han dado, uno ha empezado a mirar la reacción de mucha gente que mira la voz directa del presidente Maduro y encuentra algo muy distinto de lo que la mediática transnacional ha impuesto. Entonces, ciertamente estamos frente a una dictadura transnacional de los medios que sencillamente cierra el discurso. Y claro, ahí hay un comentario que hay que hacer también, que es que muchos de los gobiernos neoliberales, además, que le hacen la corte a los Estados Unidos y que son lacayos en su posición, se dan colita con la situación, porque es una manera de escapar de su situación actual, de la situación de crisis que viven dentro de sus países. Es el mismo caso del mismo Donald Trump. Es una posibilidad de abrirse del panorama interno de crisis, donde ha venido de una semana de fuerte tensión con el Congreso para imponer lo que es su agenda del muro de México,
¿no? Entonces, ciertamente es la oportunidad de Venezuela, de muchos gobiernos en crisis, de tratar de abrir una válvula y mirar hacia otro lado. Eso sucede también con Chile o con Colombia. De hecho, en las últimas horas, con respecto a Chile, hay muchísimas críticas. Por eso al presidente Piñera, que pone más atención en los asuntos internos de otra nación, no al propio de su país. De eso también tenemos nuestro parte de análisis aquí en Es Noticia esta noche, donde hay una cantidad de dificultades y pareciese entonces eso. Sin embargo, si hay un pueblo que también pasa factura, ¿por qué no piensan en eso? Pues yo creo que este es un momento, a ver, el imperialismo, y hoy lo planteó el jefe del imperio, Donald Trump, con claridad, tiene una lucha global por recomponer su hegemonía. Además, es un discurso que estuvo centrado en el ataque contra el socialismo, y fue un discurso además de amenaza contra los pueblos y contra la democracia y contra la soberanía, porque dice, vamos por Venezuela para imponer nuestra política de hegemonía allá. Vamos por Cuba, de hecho lo tenemos, luego Hernán, vamos por permíteme, vamos a escucharlo y vamos a profundizar precisamente en ello. Vamos a ver cómo decía esto en la declaración de esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde la Florida. Buscamos una transición pacífica de poder, pero todas las opciones son posibles. Queremos restaurar la democracia en Venezuela y creemos que las fuerzas militares venezolanas tienen un rol vital en este proceso. De nuevo aparece allí el asunto conceptual de la democracia. En ese discurso también habla de la libertad. Sí, como mencionaba hace un rato, es un discurso del mundo al revés, porque en nombre de la democracia los Estados Unidos están negando la democracia en Venezuela. Nosotros suscribimos aquella tesis que planteaba algunos intelectuales del continente, que Hugo Chávez no solo había sido padre del socialismo o del rescate del socialismo en este momento, sino realmente del rescate de la democracia en este momento. Porque ciertamente cuando tú miras la historia reciente del continente, estamos llenos de golpes de Estado suaves, desde el de Honduras, luego Paraguay, en Brasil. Bueno, claro que el de Honduras no tuvo nada suave, fue un golpe de Estado claro, clarísimo. Además con acción militar, claramente. Exactamente. ¿no? Pero luego después suavizado por las instituciones que lo asimilan. Entrelazando, ¿no?, de otra manera. Así mismo es. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un discurso completamente desdoblado de la realidad, que entonces plantea, en nombre de poder garantizar el control, romper con la democracia, romper con la libertad comunicacional. Fíjate que otro de los puntos del discurso es el tema de la ruptura con la libertad comunicacional. La libertad comunicacional está rota de Venezuela hacia afuera. Han decidido que no hay posibilidad de mostrar otra imagen que no sea además esta película de Hollywood que estamos mirando en los medios internacionales, donde entonces pelean... O imágenes falsas. Claro, pero además imágenes falsas que se sitúan desde un relato que no piensa en los problemas reales de los venezolanos y las venezolanas, sino que piensa en inventos que estén en el relato colonial, ¿no? Que es la idea de, bueno, es un régimen autoritario, es un régimen que va en contra de la democracia, que suprimió la libertad de mercado, que suprimió la libertad electoral. Y justamente en Venezuela lo que ocurre es completamente lo contrario. Hay libertad de comunicación, hay un proceso democrático electoral cuyos resultados los Estados Unidos no quieren reconocer, ni la Unión Europea, ni un conjunto de países alrededor que ya tú mencionabas. Hay un proceso en el cual lo que ocurre en Venezuela no es mostrado hacia afuera en términos comunicacionales. Hay un proceso económico que tampoco es mostrado a nivel internacional. Aquí hay algo que quiero preguntarte porque también llama mucho la atención. Cuando pareciese que se acaba ese discurso comunicacional, porque ya no encuentran un titular, porque todo se ha logrado desmontar, aparece un nuevo hecho para intentar ser posicionado. Esto es importante que también la gente lo entienda, y ahí quiero pedirte tu reflexión, porque de un momento a otro aparece algo que puede ser una sorpresa, producto de la llamada ayuda humanitaria en Cúcuta, alguna situación que intente de nuevo imponer el titular de Venezuela. Pues eso es lo que hemos venido observando en las últimas semanas, y cuando les hablaba justamente de que tenemos un relato, un guión de película o de serie de, ¿cómo se llama?, de las grandes cadenas. Justamente, así como tú mencionabas eso, tenemos una lógica de fake news, de noticias falsas permanentes, de falsos positivos. Hace 2 semanas atrás
teníamos que estar aclarándole a los compañeros en el mundo que aquí no se estaban secuestrando los niños de nadie. ¿Te recuerdas cuando estaba esa noticia de que estaban secuestrando niños para llevarlos a tal sitio? Es poner la política en un lugar completamente desvinculado de la realidad. Y esa es la base de la estrategia que los Estados Unidos está jugando contra Venezuela en ese momento. Por eso, el pueblo venezolano, el gobierno, la tarea que tenemos es luchar dos guerras. Una guerra que es la del relato mediático que nos están imponiendo y otra que es la de la cotidianidad material. Allí es donde está la confrontación real. Lo importante allí es que el pueblo venezolano ha demostrado que quiere paz y los pueblos del mundo han refrendado esa idea, han estado apoyándola. Ahí es donde nosotros creo que tenemos que centrar y no perder el horizonte de la disputa en la que estamos. Si en un momento tan complejo, porque evidentemente esto es una situación que genera zozobra para el pueblo venezolano, para los pueblos del continente y del mundo que no quieren ver a una Venezuela, a una América Latina, ninguna otra nación intervenida militarmente o de ninguna otra manera, si algo bueno se puede sacar de esto es el haberse quitado las caretas, el haberse quitado la máscara y claramente decir qué es lo que buscan. Pues yo creo que sí, yo creo que allí si algo nos está diciendo, tanto el mensaje del imperialismo, que ya dejó de lado, fíjate que dejó de lado a los intermediarios, no es la Asamblea Nacional, no es algún líder de oposición el que asume directamente, ya es el gobierno de los Estados Unidos en su principal vocería la que asume la política. Y creo que eso nos pone a nosotros en la necesidad de efectivamente asumir al enemigo tal como él nos lo está planteando. Es un enemigo que tiene una agenda global y desde los pueblos tenemos que empujar también una contraofensiva global, unificar todas esas muestras de solidaridad que han surgido en distintos lugares y unificarla como pueblo para saber, nosotros tenemos que liderar una contraofensiva al imperialismo que en este momento además está desesperado porque quiere recomponerse. Y nosotros, en medio de eso que tú planteabas, que es la angustia de la cotidianidad, porque nos están amenazando permanentemente. Exacto. Permanentemente nos están diciendo que es posible una intervención militar. Hoy veíamos además noticias de desplazamiento de flotas hacia la Florida. Sabemos que están activando campamentos militares en la frontera con Venezuela, que son los que ellos han llamado de ayuda humanitaria, pero que realmente son un falso positivo para tratar de generar una confrontación en suelo venezolano, ¿no? Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que actuar con calma y no solo pelear por la paz, sino también ir pensando en cómo articulamos la contraofensiva, porque hay que aplicar aquella máxima de que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y frente a eso nosotros tenemos que justamente pararnos desde la dignidad del pueblo venezolano, que además está resuelto a ser libre y no va a permitir que ningún imperio le imponga su destino. Vamos a escuchar cómo reaccionaba el presidente Nicolás Maduro, Hernán, audiencia, a esa declaración del presidente de los Estados Unidos. Esto decía esta noche el presidente Maduro. Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. No, Venezuela va a seguir en la diversidad de ideas. Venezuela va a seguir multicolor en su capacidad creadora, respetando la diversidad de la creencia de cada quien que puede pensar lo que quiera. Nos quieren imponer como un modelo colonial, o pensamos como Donald Trump y como los gringos, o no somos nada. O pensamos como Donald Trump, como los gringos, o no somos nada. ¿Es eso exactamente lo que está en disputa, la decisión de tener un camino distinto? Pues totalmente. Lo que está planteado en este momento es un proceso de recolonización de América Latina. Y hoy Donald Trump lo planteaba y creo que hay que saber leer el doble discurso. Hablaba de tener como objetivo derrotar el socialismo en el continente. Sí, de hecho fue un discurso bastante centrado, ideológico. Así es, fundamentalmente fue un discurso contra el socialismo, tú lo miras y la mayoría de los espacios del discurso están orientados hacia eso y ese es un síntoma bien importante, porque Donald Trump al frente del imperio, en un momento en que el imperio está perdiendo o está en la duda de poder mantener su hegemonía mundial y su hegemonía se ha basado siempre en garantizar el proyecto civilizatorio del capital. El capital en este momento está en crisis, este mundo cada vez es más desigual, está en guerra,
se basa sobre la lógica de la guerra, sobre la depredación de la naturaleza, y esas son las razones por las cuales Donald Trump le dedica la mayor parte de su discurso a decir, cuidado con Venezuela porque Venezuela significa socialismo. Y allí donde nosotros justamente tenemos que planificar una contraofensiva, justamente es decir... ¿Y ese es un discurso que lo hace aún más peligroso en este momento a los Estados Unidos? Sí, fundamentalmente, porque es un discurso de desesperación. Es quien sabe que tiene que administrar una etapa donde el orden civilizatorio que defiende está en crisis y para poder recomponerse tiene que empujar una agenda de recolonización del continente. Claro. Hablaba de poder liberar a América, que fuese un hemisferio libre. Y ahí es donde hay que mirar que ese doble discurso justamente plantea hacernos cada vez más subordinados, cada vez más dominados, que es lo que ha venido pasando con el continente. Progresivamente, esa agenda de golpes suaves ha venido reposicionando el control de las élites sobre la mayoría para poder garantizar que la crisis del capital la paguemos los pueblos. ¿Por qué no haber nombrado al pueblo boliviano, al gobierno boliviano? Evidentemente tiene unos altísimos niveles de ingresos a nivel anual, está pasando por un muy buen momento en medio de la crisis económica y financiera global. El gobierno del presidente Evo Morales tiene una cantidad de cosas positivas, pero es también un modelo alternativo. De hecho, todo esto se ha logrado producto del modelo que él implementa a partir del año 2006. ¿Por qué el presidente Donald Trump no crees que no lo nombra allí? Pues yo creo que fundamentalmente para jugar, por un lado, a la división, ¿no?, entre lo que ha sido un bloque bolivariano, Bolivia es parte del bloque del ALBA, tratar de separar las peleas que da en este momento, priorizar el fuego de ataque sobre Nicaragua, sobre Cuba, sobre Venezuela. Es un mensaje que intenta, por un lado, fracturar el bloque del ALBA y tratar de llevar pero peleas eso por aparte. Te digo, Hernán, si eso es lo que están pensando, es no saber entender nuestra América Latina y esa profunda relación de hermandad Venezuela-Bolivia. De hecho, si hay un presidente que permanentemente esté respondiendo a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, es Bolivia, el presidente Evo Morales. Pues yo creo que ahí tú has dado en el clavo en algo, que es que justamente... y es uno de nuestros puntos de contraofensiva más importantes, es que ellos no entienden las lógicas de estos pueblos, no entienden las lógicas de los comunes, de las comunes. Nuestra lucha histórica no es entendible desde el modelo de pensamiento colonial y por eso nos subestiman permanentemente, por eso tratan de llamarnos muertos de hambre, por eso tratan de hablarle a nuestros militares, por eso no entienden el mensaje de leales siempre, traidores nunca, y entonces tú ves que así como estaba orientado hacia golpear el socialismo, también otro de los pedacitos era para poder hablar a los militares, llamándolos a un golpe de Estado a través de pedirles dádivas, ¿no?, de ofrecerles dádivas. Es decir, todos aquellos que sigan con nosotros les vamos a garantizar, ¿no? Sí, vamos a salvarlos también. Así es, entonces se trata de no entender al pueblo, pensar por un lado, subestimarlo, que es lo que ha pasado en estos 20 años, subestimar a su Fuerza Armada. Y también pasa con los pueblos en general de este continente. Yo creo que si alguien se sorprende de la movilización de apoyo que ha habido en todo el mundo, son los Estados Unidos de Norteamérica. Porque no entienden lo que son las bases de lucha del pueblo. No entienden de principios, solo entienden de la recomposición de su orden colonial. Y ahí es donde nosotros tenemos un mensaje importante que dar, porque justamente como tú decías, desde nuestros pueblos hemos venido construyendo alternativas. Y hoy más que nunca hay que centrarse sobre nuestra alternativa, agrupar esa alternativa y ciertamente además saber que ahí no hay posibilidad de romper lo que ha sido un bloque hasta ahora. Claramente, como tú lo planteabas, el presidente Evo Morales ha sido de los principales defensores y sabe perfectamente cuál es la batalla que estamos librando en este momento. Y lo dice clarísimamente a través de sus discursos, a través también de las redes sociales, a través del Twitter. Me queda algo por preguntarte. Hemos visto también con mucha claridad algunas movilizaciones, algunas expresiones de apoyo al interior de los Estados Unidos. Distintos movimientos, sobre todo muy organizados, que se enfrentan a estos representantes dentro de la OEA o en otras instancias que sí se hacen visibles, pero lo que uno se pregunta es si es un pueblo que producto, como vemos en las encuestas, está tan hastiado de todo ese modelo, que lo sufre porque hay más empobrecimiento, porque hay cada vez menos posibilidades del bienestar social. Este tal vez sería el momento para que también se expresaran y no lo hacen. Pues mira, yo creo que ciertamente hay que llamar la atención sobre ese nivel de movilización que tú has planteado, sobre además las demostraciones que han habido, no solo en las sesiones de la OEA,
donde hemos visto manifestantes algunas de planteando esas, los de carteles. hecho, me refería, o Así también es. a la semana pasada con Medea, que evidentemente es una figura muy reconocida que tiene ese valor para enfrentarse a una situación de esa. No le importa si la sacan rastras y la meten a la cárcel, eso ya a ella no le interesa. Pero fíjate que yo creo que esos son apenas signos de una sociedad que está en crisis y que sus contradicciones se agudizan cada vez más. Hay que pensar no solo en el discurso de Trump hoy contra el socialismo como un discurso... Porque también hizo referencia a él a nivel interno. Claro, eso es lo que hay que ver justamente. No solo el discurso de quien está hablando hacia afuera, sino el que está hablando hacia adentro también. Esa es la doble parte que también hay que mirar en un discurso de quien está angustiado porque administra una crisis interna, una agudización permanente de contradicciones de clase, el nivel de pobreza, el nivel de desocupación, de despojo en los Estados Unidos, crece cada vez más como crece en el resto del continente. O sea, el imperio sabe que está sentado sobre una bomba de tiempo y tiene que administrarla. Y por eso creo que hay que darle una lectura a ese discurso que va fundamentalmente a atacar el socialismo como para tratar de aplacar lo que en este momento se sigue planteando como un discurso alternativo frente a la crisis real que están viviendo los pueblos en todo el continente. Porque ahí hay que señalar además no solo las movilizaciones que han habido de apoyo a Venezuela en todo el continente, incluyendo en los Estados Unidos, sino también hay que señalar todas las movilizaciones que ocurren permanentemente en este continente y que solo por Telesur salen. Pero en Costa Rica venimos de un año de movilizaciones intensas. En Haití en este momento hay un nivel de movilizaciones intenso. En México todo el proceso de AMLO fue resultado justamente de un proceso de movilizaciones. En Argentina hay un nivel de movilización permanente. Enorme. En todo el continente hay un nivel de movilización fundamental que aunque ellos lo censuran en términos mediáticos y en términos políticos no lo nombran, ellos saben qué está ocurriendo. Así como censuran la movilización del pueblo venezolano, pero saben que hay una fuerte base de movilización en el pueblo venezolano. Tienen los ojos puestos allí a través de otras vías, pero ahí están. Profundas movilizaciones durante estos días. Muchas gracias, Hernán. Gracias por este análisis. Un placer y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Desde este lado del estudio nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticias. Como les decíamos con nuestro invitado, al volver en Noticia Chile. 53.000 hectáreas quemadas, 96 incendios forestales, 42 activos. Se trata de un complejo balance. Al respecto, las autoridades le suman responsabilidades, directamente acusan al pueblo mapuche de estar detrás de la conflagración en la Araucanía, una zona evidentemente mapuche. El pueblo originario responde. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticias. En Noticia Chile, con una crisis forestal sin precedentes, al menos 53.000 hectáreas se quemaron por los incendios de las últimas semanas. Según la Oficina Nacional de Emergencia, el centro y sur del país son los más afectados. Desde el Ministerio de Interior se acusa a la causa mapuche de estar detrás de la conflagración en la Araucanía. Los voceros de este pueblo originario lo califican de irresponsable esa declaración. De acuerdo con el balance oficial, a nivel nacional hay 96 incendios forestales, 42 de ellos activos, 51 controlados y 3 extinguidos. Asimismo, hay 9 alertas rojas, 9 amarillas. La situación causó la muerte de 3 personas. Entre las regiones más afectadas se encuentran la Araucanía, Aysén y el Biobío. Respecto a la Araucanía, ubicada a 670 kilómetros al sur de Santiago, el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, aseguró que algunos de los incendios forestales están asociados a la causa mapuche. Otro funcionario aseguró que ha aumentado la intencionalidad y que hay grupos violentos. Al vocero de la coordinadora Arauco Mayeco respondió a esos señalamientos como un intento de tratar al pueblo mapuche como un enemigo interno. Más detalles a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. Teníamos brevemente la información que entregaban a manera de balance esta jornada las autoridades. Sin embargo, bueno, hay mucho más por conocer de este hecho, sobre todo el asunto ahora en donde se centra en la acusación que hace a través del Ministerio del Interior las autoridades y la respuesta del pueblo mapuche a quien acusan directamente de estar detrás de estos incendios.
Así es, Tatiana, buenas noches a la audiencia de Telesur. La verdad es que un sinsentido, las redes sociales se han llenado de memes, porque justamente el vocablo mapuche significa gente de la tierra, y la lucha histórica del pueblo mapuche, tanto en el territorio que hoy está delimitado como Chile, como en Argentina, es justamente cuidar ese territorio de la tremenda explotación que en el caso de Chile tiene que ver con los monocultivos de las empresas forestales, de las transnacionales que se han instalado desde la dictadura de Augusto Pinochet, con sendos beneficios por parte del Estado para arrasar con el bosque nativo, y poner plantaciones de monocultivo, que de lejos parecen bosques porque se ve verde, pero cuando uno se aproxima comienza a ver que todos estos árboles están en fila a poca distancia, y que además son maderas de rápido crecimiento que acidifican el piso y que justamente favorecen este nivel de incendios que estamos teniendo. Y todo esto, además, durante el fin de semana conocimos cómo brigadistas de la Corporación Nacional Forestal, que son los encargados de apagar estos incendios, hicieron una huelga de brazos caídos el domingo, diciendo basta, porque se conoció también por redes sociales, varios de ellos difundieron el almuerzo que se les daba, que era un pan con un poco de paté de ternera y una cajita de jugo, cuando están enfrentando la quema de cerca de 50.000 hectáreas, como tú has dicho, decenas de damnificados, viviendas dañadas. Así es que en medio de esta crisis es el subsecretario Rodrigo Uvilla que trata de desviar la atención, habían dicho los dirigentes mapuche, diciendo que al menos 10 de los incendios ellos tendrían antecedentes de que estarían vinculados a la causa mapuche, y dejó entrever que uno de las 14 aeronaves que estarían haciendo frente a estas incendios forestales habría recibido disparos, insinuando que incluso habría sido gente del pueblo mapuche que habría disparado contra estos brigadistas. Es como apagar con gasolina estos incendios, porque por otro lado el presidente Sebastián Piñera anuncia justamente que va a ir hasta la frontera de Venezuela, a Cúcuta, a este concierto, a esta supuesta entrega de ayuda humanitaria que la Cruz Roja Internacional ni siquiera ha reconocido como tal, y terminó, Tatiana, por enardecer los ánimos, porque un país que está literalmente perdiendo toda la parte sur con estos sendos incendios, con los brigadistas a cargo de controlar estos incendios y que están haciendo demandas laborales y salariales sumamente concretas, y el presidente se va fuera de Chile. Así es que los ánimos, la verdad, es que durante la última hora de la noche se han enardecido en redes sociales y también en los medios de prensa, Tatiana. Ahí está entonces la situación ya a esta hora de la noche. Gracias, Paola, por contarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Esteban Silva, sociólogo, miembro del Frente Amplio de Chile, también con nosotros desde Santiago. Hola, Esteban, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿A qué cree usted que se debe que el gobierno, a través de los distintos funcionarios del Ministerio del Interior, acusen de una manera, pareciese tan a las buenas y primeras, al pueblo mapuche? Esto debería ser producto de investigaciones, producto de un proceso en el que se presenten pruebas y no una u otra cosa que diga un funcionario. Es, como nos decía nuestra corresponsal, un intento de desviar la atención, o es un invento o una necesidad perentoria de encontrar responsables. Bueno, tiene varias explicaciones, pero a ver, en primer lugar es importante contextualizar lo que estaba ocurriendo. Estamos frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera, extremadamente ineficiente e ineficaz desde el punto de vista de su capacidad como ejecutivo para hacer frente a conflictos generados por desastres naturales y otros supuestamente inducidos, y que está completamente sobrepasado. Y creo que es importante recordar que hace muy pocos días atrás, previo a estos grandes incendios forestales de una envergadura extraordinariamente compleja y delicada para el país, el norte de Chile fue afectado por un conjunto de temporales que generaron desastres importantes y damnificados en el norte de Chile, con una inoperancia completa de las estructuras del gobierno interior para hacer frente a ellos, para hacer frente a la emergencia. Y ahora, por supuesto, nuevamente frente a esta cantidad de focos de incendios forestales de una
gran envergadura que atraviesan 3 regiones, que como bien se señalaba son más de 53.000 hectáreas que se han consumido por el fuego, dejando a muchas personas y familias damnificadas. El gobierno intenta tirar una cortina de humo para, en primer lugar, tapar su propia responsabilidad de ineficiencia y inoperancia. Eso es lo primero. En segundo lugar, no es primera vez que el gobierno Piñera y sus autoridades intentan generar montajes o excusas para culpabilizar a las comunidades o al pueblo mapuche, en este caso, de estos hechos lamentables y dramáticos que estamos viviendo en materia de estos desastres forestales, pero han hecho muchos montajes. El propio subsecretario del Interior, Uvilla, al cual se hace mención, es un hombre que ha estado detrás de tapar montajes anteriores en contra de dirigentes mapuche que finalmente resultaron completamente falsos, ¿no? Por tanto, tenemos un problema más estructural. El gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno extremadamente ineficiente. Y aquí déjeme decir una cosa a propósito de este anuncio a su viaje a Cúcuta, ¿no? Como peón finalmente de la estrategia de Donald Trump, ¿no? De esta supuesta ayuda humanitaria que no es más que una provocación en contra de la soberanía de Venezuela. Déjeme señalarle lo siguiente. En 2010, después de que fue electo presidente Sebastián Piñera, mire, viajó en ese entonces a reunirse como presidente electo, ¿no? Con el presidente Uribe, un hombre no solo de la extrema derecha, que todos sabemos exactamente lo dramático y lo terrible que ha sido para Colombia. Y en esa oportunidad volvió, junto con el que es hoy día su ministro de Defensa, sosteniendo que había un nexo, que le habían dado información, que había un nexo entre las FARC y el pueblo mapuche, de formación, de capacitación armada, etc. O sea, esta vinculación de tener un enemigo interno que tapa además su ineficiencia como ejecutivo para hacer frente a problemas y demandas nacionales de envergadura, y ahora este señor se va a Cúcuta como parte de una política de enfrentamiento, arrastrando a Chile a una política de enfrentamiento detrás de la política de Trump, ¿no? Frente contra Venezuela, pero esta vinculación entre Colombia, las FARC, ¿no? Y el pueblo mapuche como parte de un montaje, un discurso, ya tiene muchos años. Le estoy hablando del 2010, en el discurso de Sebastián Piñera, antes de asumir, ¿no? Como presidente en su primer periodo. Entonces, esta vinculación no es nueva. Entonces, estamos frente a un presidente que ante su ineficiencia y su ineficacia, primero busca un culpable interno, ¿no? Y que no es primera vez que lo hace, ¿no? Y en segundo lugar, que está arrastrando a Chile, ¿no? Frente a esta catástrofe que tiene incluso Chile, y se va a Cúcuta como parte y peón de la política de Donald Trump, junto con el presidente de la extrema derecha, Duque, como parte de una operación de enfrentamiento y de agresión a la soberanía de la República Bolivariana. Y de paso de Venezuela, y de paso intenta generar una cortina de humo para tener unos titulares tal vez distintos y sacar al pueblo, a la opinión pública, de una situación tan compleja como la que está viviendo en el país. Exacto. El humo que hay en todas las regiones es muy impresionante. Imagínate. Por estos incendios terribles y devastadores que estamos viviendo. Muchas gracias, Esteban, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.